el contacto en este momento con Jorge Acosta, médico asesor del Instituto de Políticas en Salud de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo le va? Gusto saludarlo, doctor. Lo estoy viendo. Don Pedro, un gran gusto como siempre. Preocupante situación las listas de espera, ¿no es cierto? Ese es el tema que vamos a tocar. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué está pasando, doctor? Bueno, efectivamente tenemos un gran problema con la salud, específicamente en el sector estatal, porque hemos llegado a un nivel histórico de 3,1 atenciones en espera, principalmente aquellas relacionadas con atención con un especialista, derivaciones que se tienen que atender en el hospital y no existen los especialistas necesarios. Al mismo tiempo también ha aumentado mucho las espera por una cirugía. Hay casi 400.000 personas esperando por una atención quirúrgica, y por último también se ha ido lamentablemente aumentando también las esperas por las atenciones del GES. No olvidemos que desde el año 2005 existen una serie de patologías, 89, que tienen una garantía legal de atención, que el Estado se compromete a atender en cierto periodo de tiempo a los pacientes, y pasamos de estar con unas fallas en torno a los 700 pacientes a hoy día tener más de 77.000 personas en espera por este tipo de atenciones, lo que genera un problema especialmente grave. ¿Por qué se ha generado esta situación? ¿Cuál es la causa directa? Bueno, tenemos dos grandes explicaciones. Por un lado, hubo muchas atenciones que durante el periodo de la pandemia no se realizaron. Personas que no fueron a los consultorios, que no fueron a los hospitales, porque la indicación era quedarse en casa y cuidarse del coronavirus. Eso hizo que durante los últimos 2 años haya aumentado mucho la cantidad de personas que se han atendido y que por lo tanto han sido derivadas para atenderse con un especialista, para una operación o para una atención del GES. Y por otro lado, es que no hemos sido capaces de aumentar la eficiencia en la utilización de los recursos en los hospitales. Hoy día en Chile tenemos un Ministerio de Salud que cumplió 100 años, y en 100 años nunca antes habíamos tenido un presupuesto con tanta cantidad de ingresos. Son 16 billones de pesos, es decir, prácticamente 1 millón de pesos al año por cada uno de los usuarios en FONASA. Es decir, usted estaría planteando que no es por falta de recursos la lista de espera abundante que tenemos en este momento. Bueno, Pedro, tú tienes toda la razón. Efectivamente, hoy día tenemos recursos como nunca antes en la historia y al mismo tiempo la lista de espera más grande. Si uno, por ejemplo, toma el caso de la utilización de los pabellones quirúrgicos en los hospitales, tenemos cerca de una utilización de un 55 a 60% en promedio. Eso significa que prácticamente la mitad del tiempo de la utilización de los pabellones queda vacía. Y si utilizáramos todos los pabellones en los hospitales que ya existen y que ya están construidos en el país, podríamos operar cerca de 450.000 pacientes adicionales. Eso terminaría en menos de un año con la lista de espera quirúrgica. ¿Faltan especialistas entonces? También faltan especialistas, pero sobre todo faltan los incentivos, porque muchas veces no existen los incentivos suficientes para que los especialistas atiendan como corresponde en cada uno de los hospitales, los centros médicos, y también falta la cooperación público-privada. El mejor ejemplo fue lo que pasó con el COVID. Piensa tú que cuando se puso lo mejor del sistema privado y lo mejor del sistema público para poder permitir que a ningún chileno que lo necesitó le faltara un ventilador mecánico, esa meta muy ambiciosa se pudo cumplir y Chile incluso recibió premios a nivel internacional. Si hiciéramos lo mismo frente a la emergencia sanitaria de las listas de espera, podríamos tener grandes resultados. Hay que poner lo mejor de lo privado y lo público para el servicio de las personas. Gestión, en definitiva, en una palabra. Exacto, gestione la palabra correcta y que lamentablemente no se da, porque, por ejemplo, mira tú el tema de las licencias médicas. Hoy día, en promedio, cada funcionario público se toma 30 días de licencia médica al año, y en el caso de salud son 45 días. Es decir, la probabilidad de que en un pabellón donde se necesitan decenas de profesionales, entre médicos, enfermeras, arsenaleras, técnicos, etcétera, haya uno que no vaya y que ese pabellón se tenga que cancelar porque no había el personal suficiente, esa probabilidad es muy alta. Entonces hay que mejorar la eficiencia en la utilización de los recursos y con eso poder responder con una atención de salud que esté a la altura de lo que necesitan los chilenos. Hemos hablado entonces del tema de la lista de espera. Antes de despedirlo, quiero hacerle una pregunta, doctor Acosta. Fíjese que
me tiene súper preocupado en el comienzo de esta temporada de vacunación, la actitud de la gente, de nuestro, en todos los sectores, es absolutamente transversal, desde el punto de vista socioeconómico, cultural, desde todo punto de vista, transversal. La gente no quiere vacunarse y andan tantas historias dando vueltas que si te vacunas te va a dar un ataque al corazón, si te vacunas vas a quedar estéril, si te vacunas te vas a enfermar de esto o de lo otro. Es una campaña de desprestigio. Yo les digo, si no hubiera sido por la vacuna, no hubiéramos muerto todos en este país. Esa es mi posición, doctor. No sé qué piensa usted. Pedro, tú tienes toda la razón y no sabes cuánto te agradezco que hagas este llamado. Sobre todo una persona como tú que tiene tanta credibilidad, hay que transmitirlo porque la ciencia ha sido muy clara. En la situación que tuvimos en Chile, por ejemplo, gracias a la vacunación, que fue muy masiva y muy temprana en el tiempo comparado con otros países, pudimos evitar decenas de miles de muertes adicionales. El COVID se pudo enfrentar gracias a aquello. Y hoy día el COVID efectivamente ya no genera la mortalidad que generaba antes, pero sí puede generar graves secuelas, sobre todo en los adultos mayores, sobre todo en las embarazadas, sobre todo en los niños menores de 6 años y también en los pacientes con enfermedades crónicas. Por eso esas siguen siendo las poblaciones que tiene como objetivo el MinSal de vacunar. Hay que vacunarse contra el coronavirus, hay que vacunarse contra la influenza también, todos los años. Siguen habiendo muchas personas que mueren por influenza y todos los adultos mayores de 65 años también tienen derecho a la vacuna contra la neumonía, que se pone también una vez al menos en la vida después de los 65. Entonces, a llamar a la vacunación de la población y efectivamente, te digo, yo me he puesto la vacuna todos los años y es lo mejor que uno puede hacer porque le ayuda a tener una manifestación grave de la enfermedad. Doctora Acosta, buenas tardes. Gracias por participar en el Rompecabezas. Gracias a ti, Pedro, que esté muy bien. Hasta luego.